está, que no pueda verte, obrando está, y aunque no pueda yo tocarte, sanando está. Te puedo sentir en mi corazón y puedo sentir tu presencia en mí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Te puedo sentir en mi corazón. Dulzura y luz, yo nunca merecí. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a iniciar un tema tan distinto que es el fundamento de las iglesias. Es un tema muy contundente, un tema realmente que hay que analizarlas bien profundo para poderlas, que haya una buena formación de los hermanos que tienen que ser templos del Espíritu Santo. Y por ello, el día de hoy vamos a analizar que es el día miércoles del mes de noviembre. Este mes de noviembre arrancamos con el tema de la iglesia, el fundamento de la iglesia, íntegramente para desde el día de hoy estamos abriendo, por ejemplo, la plataforma YouTube. Ya es otra red social, se ha difundido prácticamente a nivel mundial. Y entonces, estos temas ya los tenemos difundidos en el Facebook, lo tenemos ya difundido. Pero queremos iniciar este tema con el fundamento de la iglesia en este nuevo programa, que es nuevo canal YouTube. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga y un fuerte abrazo a mis oyentes, a los seguidores de este grupo del Facebook, también un fuerte abrazo, y también a los que van a entrar a este canal YouTube, que es realmente ya estaremos difundiendo el nombre del canal, todo eso en el próximo miércoles. Estaremos difundiendo ya el nombre del canal, etcétera, etcétera, todos los pormenores. Amén, gloria al Señor. Bien, iniciamos entonces con el tema, el fundamento de las iglesias, que es 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice en esta manera, para entenderlo, ¿qué es el templo de Dios? Número 1 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primeramente aquí Pablo nos hace recordar que el ser humano, las personas, son templos del Espíritu Santo. Es tu propio cuerpo, es templo. Valoremos el templo de Dios, que es tu cuerpo. Valora tu cuerpo, que no es tuyo, a la vez también es de Dios, porque Dios te la compró. Hay que valorarlo, el cuerpo, porque es prácticamente donde habita el Espíritu Santo. No pecar, no mancharlo con el pecado. Ahora, ¿cómo lo manchamos el pecado al templo? Lo manchamos con los pensamientos. Ese es algo fundamental que el ser humano, los creyentes, el verdadero cristiano, tiene que ya dejar sus malos pensamientos para no manchar el templo de Dios. Ese es un punto específico.
Y el siguiente punto es que la iglesia debe andar correctamente en todo conocimiento para que sea un templo bien edificado y bien formado y bien corregida. En esos parámetros tiene que estar la iglesia, porque caso contrario, si no hay una buena formación, una buena educación, pues no serían templos. Prácticamente llegaríamos al papel que dice en el libro Apocalipsis, tibios. Y el Señor Jesucristo dice en espíritu, dice que lo vomitará de su boca. Que quiere decir que es un asco en pocas palabras. Entonces dice aquí, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Valoremos, hermanos, ese templo tan glorioso que Dios nos ha asignado ser casa del Espíritu Santo, tu propio cuerpo. Y el versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Tremendo, hermano, tremendo versículo como para podernos nosotros analizarnos y decir, wow, esto había sido tan delicado ser templo de Dios. Por eso, destruir el templo, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Está hablando algo personalizado. Muy personalizado, individual y personalizado, se llama eso. ¿En qué sentido, hermano? Por ejemplo, si tú andas manchando el templo de Dios, abriendo las puertas para que Satanás entre sus demonios a ese templo que le pertenece a Dios, prácticamente estarías viviendo en el pecado. ¿Eso qué significa? Destruyes el templo. Lo que Dios compró, lo que Dios ha formado, un templo espiritual y santo, sin mancha, sin arruga. Por eso los cristianos tienen que tener bastante cuidado en su forma de hablar, en su expresión, en sus pensamientos, en sus actitudes, en todo sentido de la palabra. El cristiano verdadero tiene que tener bastante cuidado y ser cauteloso en todo sentido de la palabra. Porque caso contrario, hermanos, estaríamos manchando el templo y Dios dice que te lo va a destruir. Sacando, por ejemplo, un poco de esos parámetros que dice en este versículo, hoy vemos, hermanos, de las religiones, están en los hospitales, hospitalizados, por ejemplo. Hay religiosos cristianos que mueren con accidentes. Hay religiosos, hermanos, que viven prácticamente al borde de la muerte. ¿Por qué cree que esa gente están sufriendo en estos tiempos? Porque tienen un mal comportamiento. Dios les ha comprado, en primer lugar, con alto precio, que es la sangre de Cristo. Número 1. 2. Dios te ha comprado para que tú seas templo y Dios mismo habita en tu corazón, porque Dios es espíritu también. Y al manchar este templo, ¿qué hace Dios? Tiene que destruir este templo inservible, inhabitable y inservible. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero te castiga, tiene que corregirte. A veces el ser humano es tan duro de corazón que no entiende y dice, sigue haciendo lo malo, sigue imperfecto. Entonces, ¿Dios qué hace? Sigue castigándote, sigue corrigiéndote, sigue haciéndote ver que estas cosas no se debe hacer, están malas. Pero el ser humano se ha convertido tan incorregible y duro de corazón que no quiere entenderlo. Siempre se deja manipular por su corazón y por lo que cree que está haciendo bien. Ese es el típico ser humano.
Hay otro tipo también que Dios a veces nos tiene siempre enfermos, delicados de salud, para que nos tenga al lado de Él. Porque si nos sanamos de la enfermedad, estamos sanos, escapamos al mundo a hacer nuestros afanes y después el templo descuidado de Dios, y al mismo tiempo dejaste a tu amo, que es Dios mismo que te compró con precio alto, que es la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El ser humano se ha convertido tan inconsciente y sinvergüenza, en pocas palabras, por decirlo en esa manera. Cara dura porque no entiende. Entonces nosotros, el verdadero cristiano, tiene que tener sabiduría, entendimiento y conocimiento para que reaccione y recapacite. ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué Dios lo está corrigiendo, lo está castigando? Tiene que recapacitar y darse cuenta: en esto me equivoqué. Pedir perdón a Dios de corazón, postrarse, llorar, clamar a Dios. Y Dios te va a perdonar y te va a levantar nuevamente. Pero con un corazón sincero, con un corazón abierto para el Señor. Pero si el ser humano lo dice así, hipócritamente, Dios te va a castigar hasta destruirte. Porque acá dice: el que destruya el templo, Dios lo destruirá a él, personalizado, individual y personalizado está este versículo. Tremendo problema, hermanos, que hoy por hoy los cristianos a veces, por falta de preparación, teología bíblica, están así. Lo poquito que entienden, lo poquito que se expresan, lo poquito que han leído Biblia, ya están predicando prácticamente son prácticamente doctrinas chuecas. Porque no hay una base fundamental, no hay una doctrina, conocer las raíces. En la teología bíblica se llega a entender las raíces de las palabras, el origen, de dónde proviene. Pero esa preparación prácticamente no lo hay. Hay muy poca gente que tienen preparados. Todo aprenden simplemente creyendo que está en lo correcto. No es así, hermanos. Veamos otro libro, 1 Corintios capítulo 6. A ver qué nos dice ahí, también nos aclara más claro aquí. Capítulo 6, versículos 14 y 15, 18, 19 y 20. Dice en versículo 14, dice claramente, vea, 15. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera, dice aquí Pablo. De ninguna manera. Amados hermanos, la iglesia está compuesta como miembros del cuerpo de Cristo. Porque Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es cuerpo de Cristo, pero diseñado como miembros. Y todos los miembros son útiles. Sabemos muy bien eso. ¿Vea usted? Entonces dice: ¿acaso no saben que ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Nos hace recordar Pablo. Amados hermanos, los miembros de cuerpo, los miembros trabajan en diferentes funciones. Si usted se toma su propia radiografía de su cuerpo, usted va a entender cómo trabajan sus miembros de usted. Los brazos, las piernas, los ojos, los oídos, la boca, los oídos, todo tiene su función particular, muy diferente, pero trabaja en unidad. Unidad. Vea usted, son unidos para trabajar. Cuando hay un sentir de un dolor, un miembro duele, todos los miembros sienten dolor, todo el cuerpo. ¿Me dejó entender? Entonces, eso es lo que consiste. Un hermanito está enfermo, todos los hermanitos tienen que sentir esa pena, ese dolor, ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque son miembros de un solo cuerpo en espíritu. En eso consiste el amor de Dios.
Pero hoy por hoy no hay eso en las congregaciones. Está muy escaso. Escasísimo esas cualidades espirituales que necesitamos hoy por hoy. Al contrario, dejamos sufrir al prójimo. Y eso pues está trayendo desgracias. Dios es amor, Él no tiene amor, Él es amor. Y Él nos ha creado con amor, basado en su amor. Y Él nos ha puesto una identidad en nuestro corazón que es el amor. Un amor que fluye en todo sentido de la palabra. En todo sentido, en el mínimo detalle. Entonces dice, ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el versículo 16 dice, ¿acaso no saben que se une con una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Ahí está. Hermanos, la iglesia no puede incluirse con tercera persona en amoríos, que es la palabra correcta, adulterio. Está bien prohibido. Aún lo dice en la ley de Dios, en las leyes, en los mandamientos. Está clasificado, prohibido el adulterio, debe el hombre o la mujer. Porque escrito está en la Escritura, en Génesis claramente dice, ya no serán dos, sino un solo ser. Vea usted, un solo ser espiritual. Y cuando uno se incluye con una tercera persona, ya no es natural. Sería pues algo que no tiene sentido, en pocas palabras. Por eso Dios demanda que los cristianos deben ser respetuosos en sus cónyuges, en sus matrimonios, respetarse de unos a otros. Jesús dice claramente, también dice, si tú mirares a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. Vea usted. Hasta con el mismo pensamiento ya faltaste respeto primero a Dios, porque Dios ve el resultado de tus pensamientos. Segundo lugar, quedas manchado tu conciencia. Pero hoy por hoy hay hombres y mujeres tan sinvergüenzas y caraduras que hacen tal fechorías, pero sin embargo se miran cara a cara y se ríen de uno del otro. Eso se llama sinvergüenzas. No hay otra palabra calificativo que lo puede calificar en estos momentos. No hay respeto. Ya eso está careciendo en estos tiempos. Entonces dice claramente, pero el 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Vea usted. Si nosotros estamos unidos, hermanos, estamos unidos en espíritu con el Señor, ya somos uno con Cristo. ¿Y cómo es posible que voy a incluirme con una tercera persona? No hay sentido. Al incluirme con una tercera persona, que dice que me estoy incluyendo con el mismo diablo, porque es pecado. Y el pecado que trae muerte, mi hermano, muerte. Al hacer ese adulterio, me incluir con tercera persona, eres un suicidio. Te estás suicidando. Suicidio, te mandas de frente, de cabeza al abismo, al infierno. Porque aquí dice, ya somos uno con Cristo en espíritu, unidad compuestas. En el idioma hebreo, ¿qué dice? La palabra ejad quiere decir unidades compuestas. Esa es la palabra ejad. Y nosotros, la iglesia y Cristo, ejad, ya somos uno en espíritu. Uno en espíritu. Un solo ser espiritual con Cristo. Entonces, ¿cómo puedo incluirme con tercera persona? No hay sentido, hermano.
se puede catalogar como suicidio. Te has suicidado, en pocas palabras. Tremendo problema lo que la iglesia está atravesando en estos tiempos. Estos tiempos la iglesia se está descarriando al infierno, al abismo. Y el versículo 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Iglesia, huye de la inmoralidad. Templos de Dios, huyan de la inmoralidad. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Acá hay dos términos que hay que rescatar. ¿Qué pecados son que se peca contra el propio cuerpo? Uno es el adulterio y el otro es la fornicación. ¿Por qué quiero hacerles entender que se peca con el propio cuerpo? Cuando es consumado sexualmente. Ahí pecaste contra tu propio cuerpo. Otros pecados se peca pero fuera del cuerpo. Pero cuando hay una consumación de sexo, ya es prácticamente contra tu propio cuerpo, en pocas palabras, contra el templo de Dios, que es tu cuerpo. El templo de Dios, hermano. Respeta el templo de Dios, que es tu cuerpo. Cuida ese templo de Dios, que es tu cuerpo. Respeta y cuídalo. Usted, mi hermano que me estás viendo, usted que me está viendo, hermana, que usted me está viendo, usted es responsable de cuidar el templo de Dios, que es tu propio cuerpo. Usted, porque usted destruye ese templo que es su cuerpo, usted tendrá que pagar bien duro. ¿Qué dice aquí en la Escritura? Lo destruiré, dice claramente. Porque el templo de Dios es santo. Entonces tu cuerpo tiene que ser santo, para que habita el Espíritu Santo de Dios. Es el sentido de la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, que tiene que retomar los valores. Primeramente, valorarse como un ser humano. Porque del adulterio, ¿qué viene? Viene, por ejemplo, enfermedades venéreas. Proviene del adulterio. De la fornicación también viene enfermedades venéreas. Vea usted, no trae nada bueno. Por eso hoy por hoy muchas mujeres como hombres tienen SIDA. Una enfermedad crónica y venérea, que mueren una muerte lenta, y cuesta, para hacerse curar, cuesta minerales de plata, de dinero. Tremendo. Por eso el ser humano debe valorarse primero su propio cuerpo como un ser humano. Cuidarse. Espiritual, cuidar el templo de Dios. No pecar. No tener malos pensamientos, no mentir, no ser egoísta, no chismear, no hablar del prójimo, falsos, no crear falsas expectativas creyendo que es una verdad y al final de cuentas es una mentira. Me pareció que era verdad. Eso no tiene que haber. Nosotros practicamos todos esos detalles de falsedades, todos esos detalles de pecado. Estamos prácticamente destruyendo el templo de Dios. El Espíritu de Dios no puede estar donde hay esos problemas. En tu cuerpo, en tu pensamiento y en tu corazón. Entonces el Espíritu de Dios no puede estar, porque el templo tiene que ser santo, mi hermano. Santo. ¿Qué se llama? Santo. En todo sentido de la palabra. Yo no estoy hablando de alimentos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de actitudes, de gestos.
Estoy hablando de vocabulario. De eso es lo que estoy hablando en estos momentos. El tema de las comidas es otro tema. Eso no lo voy a mencionar en estos momentos porque acá estamos nada más viendo el fundamento de la iglesia y la formación de una iglesia que debe ser legal, santa, para que sea una novia del Cordero, para que vaya a las bodas del Cordero, que dice en el libro Apocalipsis 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu? Vea usted. Del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, que ustedes ya no son dueños de sí mismos. Tremendo versículo, hermano. Tremendo versículo. En primer lugar dice que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios. Dios le agradó que un delincuente sea templo de Dios. A Dios llamó a una prostituta para que sea templo de Dios. Dios llamó a un vagamundo que está en las calles, a un drogadito. Lo llamó, se arrepintió, se bautizó y creó y lo convirtió Dios en un templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Por eso dice aquí que recibieron parte de Dios. Tremendos honores. Son honores que nos ha dado Dios, hermano. Antes éramos basura, éramos desperdicio, porque la gente nos miraba cuando estábamos tirados en la calle borrachos. Cuando éramos mujeriegos en la calle, cómo nos despreciaba la familia, los propios hijos. El Señor te sacó de ese atolladero, de ese pecado, te lavó, te santificó, te bautizaste. Ahora te convirtió templo santo, para que habita el Espíritu Santo, en pocas palabras, Dios mismo. Vea usted. Tremendo problema. Y esos valores ni siquiera nos acordamos. Ni siquiera pensamos en eso. Porque dice que recibieron de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Claro que sí. Antes, ¿en qué vivíamos? A usted, mi hermano, que me estás viendo por esta red social. A usted, hermana. ¿En qué vivías tu hermano? Borracho, mujeriego. De repente eres un ladrón. De repente has sido una palabra boca suelta. Un carácter impulsivo, un carácter fuerte. Te creías el macho, gobernante. De ahí te sacó el Señor. Te compró. Ahora eres casa del Espíritu Santo. Y aparte que usted no es dueño de este cuerpo, no es dueño de su propio cuerpo. Es Dios, es el dueño de tu cuerpo, mi hermano, hermana, amigo, oyente. Dios es dueño de tu cuerpo, no eres tú, no lo eres tú. Métale bien a la cabeza que no eres tú el dueño, es Dios. A Dios le agradó eso. Y también quiero decirte, nombre del Señor, no eres dueño de sí mismo. Tus pensamientos no tienen que ver nada aquí espirituales. Todo lo que es espiritual está escrito aquí en la Santa Biblia. Tanto como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y de los apóstoles y del libro Apocalipsis. Eso es lo que tiene que hablar la iglesia. Eso tiene que pronunciarlo. Eso tiene que hablar por donde vaya, en todo camino, en todo campo. Siempre hablando de su Dios. Hablando siempre de su Señor, que es el Señor Jesucristo. Hablando de su propio testimonio, de Él y de Cristo. En eso tiene que estar pensando la iglesia. ¿Por qué? Porque tus pensamientos ya no valen aquí humanos. Pensamientos humanos ya no existen aquí. Porque dice, no son dueños de sí mismos. Ese es el problema. No son dueños de sí mismos, dice.
Pero hoy por hoy las iglesias ponen opiniones humanas. Siempre ponen las opiniones humanas. Siempre ponen lo que creen que debe ser así. Pero no saben muy bien que aquí en la Biblia dice claro, tú no eres dueño ni siquiera de sí mismo, eres dueño tú. Tú ya no eres dueño de ti mismo. Usted es simplemente un siervo del Señor. Y los siervos no reputan, sino obedecen. Esos son los siervos del Señor. Dios nos compró del antiguo amo. ¿Quién era? El diablo. El patrón era el diablo antes, que vivíamos borrachos, mujeriegos, éramos pegalones, teníamos malos hábitos, éramos ladrones, prostitutas, de todo tipo. Estábamos en el pecado, esclavitud del pecado. Pero Cristo vino, nos libertó por su preciosa sangre, por intermedio de Dios. Ahora eres libre. ¿Pero libre para qué? Solamente te cambió de patrón, te cambió de amo, te cambió de Señor. Nuestro amo es Dios y Padre. Nuestro amo es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro amo. Y nosotros somos siervos, servidores, siervos inútiles. Porque Jesús dice, sin mí ustedes nada podrán hacer. Solamente sabemos obedecer lo que nos dice el Señor. Ese es el punto de partida. Que la iglesia tiene que aprender a valorar principios de moral. Ser moral en todo sentido. Pero hoy la iglesia hace lo que le da la gana. Tremendo problema, hermanos. Este tema es algo que carecemos de conocimiento. Se carece de conocimiento en las iglesias. Estos temas no lo tocan ninguna congregaciones, muy poco lo tocan. No lo predican porque no les conviene. 20. Porque ustedes ya han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está el versículo 20. Acá les hago una pregunta a mis oyentes, a cualquier hermano que venga este video que se va a publicar en YouTube. ¿Quién sabe en la historia humana que dio su hijo para salvar a un condenado? ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién puede decir a este delincuente, ladrón, asesino, no lo meta preso, señor policía? Pero acá tengo a mi hijo, a él métele preso. ¿Quién es capaz de hacer eso? No existe en la humanidad. Pero Dios lo hizo y demostró su amor por la especie humana. Para Dios la especie humana lo valora tremendo. ¿Por qué? Porque la creó con amor, con misericordia. La creó al ser humano Dios en el vientre de tu madre. Por eso Dios tenía que enviar a su único hijo que tuvo, es a Jesús. No tenía otro que enviar, porque no tenía. El hijo más apreciado de Dios, el hijo más amado de Dios, el hijo más querido de Dios, tenía que enviarlo a la tierra para salvar a los humanos rebeldes, a estas criaturas rebeldes que lo ha convertido el diablo, a estos corazones duros, a estos corazones de piedra que son prácticamente. Vino Cristo. Cristo vino ¿para qué? Para que se convierta primero el camino, para poder viajar donde el Padre. Y Cristo vino acá a la tierra para convertirse, que Él es la verdad. No hay otra verdad, no existe. Él es la verdad, Cristo es la verdad. Y Él es la vida.
Vino a proclamar palabra, lo que su padre le dijo, él vino, proclamó aquí en la tierra. Porque él decía, siempre decía, yo no hablo de mí mismo, sino que yo hablo las palabras de mi Padre que me ha ordenado. Y eso es mi expresión. Y eso doctrinaba Jesús aquí en la tierra. Ahora la iglesia está expuesta en ese campo. Lo que Cristo nos ha ordenado, tenemos que expresarnos, tenemos que hablar, tenemos que difundir sus mensajes de Él. Así como Cristo difundió el mensaje de su Padre, que es Dios mismo. Y eso la iglesia no lo practica. Hoy la iglesia más está metida en sus afanes, número uno, que voy a comer mañana. Segundo lugar, la iglesia está metida en el vocabulario sin freno. No hay educación, no hay preparación como cristiano que debe ser. ¿Quiénes son culpables? Los fundadores de cada congregación. Ellos pagarán bien caro por no doctrinar lo correcto al rebaño que son las ovejas. Tremendo problema. Por eso dice, porque ustedes ya han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en sus cuerpos. ¿Cómo se da gloria a Dios en nuestro cuerpo? Cuidando el templo de Dios. ¿Cómo se da gloria a Dios en nuestro cuerpo? No pecar. ¿Cómo se da gloria a Dios y a Cristo? Que el Espíritu de Dios habite en tu cuerpo. Tiene que haber una transformación 100% la iglesia para que sea digna de ser templo. Tiene que haber un cambio total, el 100%. Pero hay muchos hermanos que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, todavía profetizan, todavía repudian demonios. Pero anda a ver cómo viven. Tremendo desorden. Hay hermanos que ven visiones y profetizan, pero anda a ver que es una iracundo. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo en ese templo? Ni siquiera estás preparada para eso. Somos una tira de sinvergüenza prácticamente. Por eso bien claro dijo Jesús, el Señor Jesucristo, en los posteros tiempos habrá falsas doctrinas, falsos engañadores, falsos cristos. La apostasía se va a crecer, incrementarse. Son señales que Cristo ya viene. Cristo está en camino, hermanos, ya. Iglesia, prepárense. Cristo ya viene, alisten sus cántaros con aceite, sus lámparas. Bendito sea Dios. Veamos otro libro, un libro, Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 22. A ver qué nos dice el libro. Efesios también nos habla claramente lo que está mencionando sobre el tema de la iglesia. Tremendo problema lo que está pasando, hermanos, por falta de desconocimiento, por falta de, realmente a veces la educación está tan paupérrimo en estos tiempos. Y eso está trayendo dolores de cabeza a las iglesias. Tremendo. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 22 dice en esta manera. Dice 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni alvinadizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, hermano, cómo que Dios nos da tremendo regalo. En primer lugar, a un delincuente, a un vagamundo, a un drogadito, lo convierte templo de Dios. Ahora nos da otro regalo, ser miembros de la familia, de los santos de Dios. Mire hasta dónde Dios nos da esos privilegios. Antes éramos basura, que el mundo nos miraban mal.
nos escupían en la cara, criticaban. Hoy nos ha convertido un templo de Dios. Encima, miembros de los santos de Dios. ¿Qué más dicha quiere la iglesia? ¿Qué más regalo quiere? Y así la iglesia no se comporta bien. Así la iglesia hace lo que le da la gana. Anda como quiere. Peleándose entre hermanos. Criticándose entre hermanos. Mirando los pasos de otros. Mirando la paja del prójimo y no se mira su propio tronco que tiene. Él tiene un tremendo tronco, pero si mira la paja de su hermano. Y Cristo dice, primero sácate el tronco, después podrás sacar la paja de tu hermano. Incorregible se comporta la iglesia. Y así el Señor acá dice, ya no son albinadizos, sino que son miembros de la familia de los santos de Dios. Ahora, acá no está hablando de los ángeles, está hablando de miembros de la familia de los santos, está hablando de la especie humana. En primer lugar, para irse tan lejos, la familia de Noé, por ejemplo, ya somos miembros de él. Ahí está, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, rey David, rey Salomón, Jeremías, Isaías, Zacarías, y hablando muchos más. Ellos están en la Nueva Jerusalén, ahí están reposando. De Moisés, de Josué, todos ellos están arriba y somos miembros de ellos, somos familia de ellos. ¿A dónde? Por eso dice la Escritura, cuando murió Moisés le dijo, anda, vas a mirar solamente la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Porque muy pronto te vas a reunir con tus antepasados, le dice. Ahora el día que moramos nosotros, iremos a reunirnos con nuestros antepasados, que son los santos de Dios. Ellos son nuestros antepasados. Porque ya pertenecemos en espíritu ser santos. Eso tiene que explicar los pastores. Un predicador tiene que explicar eso. Entonces dice claramente, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea usted, 22, ¿qué dice? 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal angular es Jesucristo mismo. Hermanos, la iglesia está edificado sobre una piedra principal angular. ¿Quién es? Cristo mismo. Cristo mismo es la piedra angular. El libro de San Mateo capítulo 17, si no me equivoco, dice ahí 16. Ahí habla claramente cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa es la piedra. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás. Mira, a ti no te dio el conocimiento ni sangre ni carne, sino mi Padre que está arriba en los cielos. Entonces fue Dios quien lo puso la palabra en la boca de Pedro para que diga y tenga un tremendo reconocimiento que tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Cristo que le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
sobre esta piedra, que es el reconocimiento que dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca y la piedra angular. Entonces claramente acá dice, y están edificados el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Obviamente que la iglesia está edificada bajo las enseñanzas de los profetas, la enseñanza de los reyes. Está edificada la iglesia. Y también la iglesia está edificada bajo los apóstoles. Porque los apóstoles dejaron una enseñanza. Las cartas que dejaron escritas, hoy lo estamos estudiando, son enseñanzas que la iglesia tiene que aprender, valorar y reconocer quién es esa piedra angular, que ahí está el cimiento de la fe de la iglesia, el cimiento de su fe, de su creencia, de su convicción, está en esa piedra angular que es Cristo mismo. Tremendo. 21. En Cristo todo edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Bendito sea Dios. Ahora dígame, hermanos, ¿cómo se edifica? La iglesia tiene que tener una formación espiritual, una educación tanto humana como espiritual. Los dos aspectos se tienen que unir para tener una buena edificación. Primeramente, humana, que es tener una buena educación de formación como ser humano, ser respetuosos, amables, no tener una boca sucia, tener una buena conciencia, ser acreditativos, etcétera, etcétera. Es humanamente. Pero espiritual es otro punto también. Espiritual dice ser edificados coordinadamente para hacer un edificio de conocimiento a la altura de Cristo, dice. Ahora, ¿cómo se edifica la iglesia espiritual? En el nombre del Señor. Si tú estás acostumbrado a ser borracho, tomas tus tragos, deja esa mala costumbre, ese mal hábito. Empezaste a edificarte. Si tú eres chismoso, te gusta siempre chismear del prójimo, y aquí dice que no tienes que chismear, empiezas a edificarte. Tú eres mentiroso, igual manera, ya no mientas, te estás edificando. Así vas construyendo el edificio en conocimiento. Hermanos, el conocimiento, saber, conocimiento y entendimiento tiene que estar empapada la iglesia. Ahora, para construir una base de una construcción de un templo, tenemos planos. ¿Cuáles son los planos de una base del templo? Son los mandamientos, mi hermano. Los mandamientos está el plano, los planos, cómo se debe edificar un verdadero templo espiritual. Está en la ley de Dios. Ahí está la verdadera edificación. Por ejemplo, aquí que dice, no robarás. Y la iglesia no roba. Más bien la iglesia aconseja, no hagas eso. Es pecado. Mandamiento dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. La iglesia no lo practica, además es consejera, aconseja a los demás que eso es pecado gravísimo. Adulterar y la fornicación. En los mandamientos dice, amarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y prolongues tus años de vida. ¿Qué significa? Nosotros sí lo practicamos porque es bueno.
Queremos vivir más años llenos de vida, robustos y disfrutar de la familia y de los nietos. Aconsejamos a los jóvenes, a todos les aconsejamos, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y prolongues tus años de vida. Eso sí lo practicamos. Amar al prójimo sí lo practicamos y educamos. Por eso la iglesia es educadora. Educa a los demás. Amar al prójimo y ámate tú mismo. En eso está resumido uno de los grandes mandamientos, el amor. Entonces dice aquí, en Cristo todo edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Ahí está bien claro. ¿Ah? En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para allí habite Dios en espíritu. Tremendo. Nos edificamos como personas, nos edificamos espiritual, llegamos a un pleno conocimiento. Este no se practica, esto sí se practica, entonces ya estás diferenciando el bien y el mal. Entonces ya estás edificado como un edificio de pleno conocimiento. Y el versículo 22 que dice, en Cristo también ustedes estamos edificados. Claro, haciendo todas esas cosas, ya estamos llegando a la capacidad de Cristo, a la altura de Cristo. ¿Y cómo llegamos a ser? Casa de Dios. Que dice aquí, edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en espíritu en tu cuerpo como templo. Amén, hermanos, tremendo. Tremendo, hermano, que dice, Dios mismo vive en espíritu en el templo que es tu propio cuerpo, hermanos. Amigo, oyente. Eso es lo que vengo explicando este tema. Ahora veamos, por ejemplo, en el libro San Mateo 21. ¿Qué nos dice el libro San Mateo 21? También nos habla sobre el templo que hubo allá en Jerusalén. Ahí nos habla cuando el templo de Dios lo convirtieron en un mercado. Libro San Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13. Dice en esta manera, escúcheme. Dice así: al entrar Jesús en el templo, Dios expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermanos, ese templo fue prácticamente el sumo sacerdote Caifás, que fue nombrado por los romanos, porque era como un político. Lo convirtieron ese templo en un mercado, que acá lo describen en este versículo, que vendían, había cambistas de monedas, vendían palomas, un mercado completo. Si nosotros resumimos ese mercado para estos tiempos en los pueblos de este mundo, en los países, si usted va al mercado, por ejemplo, ¿qué ve? Un desorden total. Un mercado trae desorden, delincuencia, el trueque, el engaño, la mentira, el chisme, el fraude, todo está metido en un mercado. Y eso lo que habían convertido el templo de Dios, que el templo construyó el rey Salomón, si no me equivoco. Y Jesús, a ver eso, les dice duramente, acá en el versículo 13, les dice, y les digo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han hecho de ella una cueva de ladrones. Vea usted, claramente lo describe nuestro Señor Jesucristo, una cueva de ladrones, claro. Como vuelvo a repetir, hay el trueque, la mentira, el engaño, las falsas balanzas, todo eso. La estafa, los robos, la delincuencia, todo está metido donde hay mercados de desorden. Pero resumiendo todo esto, quisiera trasladarlo, ese templo físico que hubo en Jerusalén,
hoy por hoy ese templo físico se ha invalidado en un ser humano. Se convirtió espiritual en el ser humano. Templo físico se trasladó a ser templo espiritual en el ser humano, que es la iglesia. Resumiendo todo eso, hoy vemos, por ejemplo, pastores tan sinvergüenzas, ladrones, por decirlo así, en esta palabra, en esta manera. Lo utilizan para robar a los feligreses. Número uno, ¿cuál es? Los diezmos, ofrendas. Utilizan todo, ganancias, utilidades, prosperidades. Utilizan estos pastores, engañando a las ovejas incautas, a las ovejas ignorantes que prácticamente que no leen Biblia. Solo van a escuchar, pero no leen Biblia, no estudian Biblia. Prácticamente ahí van todos los ambiciosos y los codiciosos. De tal palo está la astilla, bien dice esta frase popular. Pastores salen a predicar en los púlpitos poniendo promesas falsas. Dios te va a bendecir, que tu hijo va a ser presidente, que tu hijo va a ser policía, que tu hijo va a tener casa, que el Señor te va a bendecir. Da $1000, que el Señor te va a dar $2000, que el Señor te va a dar esto. Promesas y promesas. Así es, hermanos, como vengo explicándoles de ese templo. Hoy por hoy se ha personalizado en las personas que es el templo de Dios espiritual. Se ha personalizado humanamente, pero acá veamos en el libro San Mateo capítulo 16, versículos 15, 16, 17 y 18. Pero acá mejor vemos desde el versículo 13 para ver la historia completa. Dice: al llegar a la región de Cesarea, en Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15 dice: Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Tremenda respuesta que hace Pedro, hijo de Jonás. En primer lugar, acá Jesús a los discípulos les hace una pregunta contundente: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Todos contestaron respuestas aisladas. Pero acá Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios viviente. Versículo 17. Y en el versículo 17 dice: entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, hermanos, muchos cristianos he escuchado en las redes sociales y predican a algunos hermanos que conozco que Pedro es la piedra. No es así. Pedro no es la piedra, sino que lo que salió de la boca de Pedro es la piedra, es la roca. Acá Jesús lo testifica mucho más claro. Le dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló ni humano ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Para que Dios lo puso la palabra en la boca de Pedro para que salga ese tremendo reconocimiento que Él es el Hijo de Dios viviente. Bendito sea Dios. Y en esa palabra Dios
el Hijo de Dios viviente es como una roca, y ahí está nuestra fe de la iglesia. Ahí está nuestra convicción como creyentes en ese Señor que es Hijo de Dios viviente. Está la iglesia arraizada y bien llegada a esa roca que salió de la boca de Pedro. Está la fe de la iglesia. Y en el versículo 18 dice Jesús, mire, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerlas. Tremendo reconocimiento Cristo hace referente a la iglesia. Le da un tremendo reconocimiento a las iglesias que son las personas. Individualizado. Vea usted, ya. Entonces dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Paréntesis. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, paréntesis, punto. Sobre se refiere a lo que salió de la boca de Pedro. Edificaré mi iglesia, que el Hades no tendrá poder sobre ella. Hermanos, la iglesia tiene que vivir como una verdadera iglesia santa y pura. Cuando viven de esa manera, hermanos, el diablo, ni el ángel de la muerte, ni el Hades no tienen poder sobre la iglesia. No tienen poder. ¿Por qué? Porque la iglesia está respaldada en Cristo mismo. El fundamento de la iglesia está en esa roca, llamado la palabra, tú eres Hijo de Dios viviente, y en Él creemos, a Él le servimos, y por Él vivimos, y por Él morimos. En Él, hermanos. Ese es el sentido de la iglesia, la base fundamental. Vea usted lo que dice aquí. Y acá la iglesia tiene las llaves de los cielos y de la tierra. El 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién tiene ese privilegio? Es la iglesia. Y hay muchos versículos que Jesús nos enseña cómo debemos. Por ejemplo, hay un ejemplo, una enseñanza clara. Cuando Jesús les manda a los 12 discípulos a predicar a los pueblos, ahí les manda. Ahí, por ejemplo, vayan a predicar, sanen enfermos, expulsen demonios. Hay un tema de eso. Casa que no los reciban, ¿qué dice? Sacúdense los pies y váyanse. Tremendo, ¿ve? Casa que no te recibe, una sacudida a los zapatos ahí en su puerta y te vas. Y aquí que dice que tenemos las llaves para cerrar o abrir. Tiene ese poder la iglesia por intermedio del Espíritu Santo. La iglesia tiene poder para expulsar demonios. La iglesia tiene poder para sanar enfermos. Pero como debe ser, no como que veo en las redes sociales que revuelcan de un manazo, lo tumban al suelo, lo derriban al hermano. Eso no es de Dios. Dios es de orden y el Espíritu de Dios es de orden. Cuando uno tiene que sanar a un enfermo, se impone las manos y se reprende, y ese enfermo sanó al instante.
Esa es la forma de curar, sanar a los enfermos. Cuando reprendes a un demonio y también igual manera reprende con la mano. Pero no dice que lo golpees o se caiga al suelo o se revuelque. Que se tire como zancudo funegado. No es así. Por eso hay espíritus de confusión. En las redes sociales se ve hermanitos que realmente que danzan. Si usted sabe apreciar, sabe distinguir espiritualmente, la persona que danza puede danzar, hermano, por los aires en un solo pie y no golpea a nadie. Porque Dios y el Espíritu respeta al ser humano, al cuerpo humano lo respeta espléndidamente. Pero el espíritu de confusión, que es el diablo, golpea a todo el mundo y hace un tremendo desorden. Eso no es de Dios. Tenemos que saber discernir espiritual. Lo que es de Dios, lo que es del diablo, del diablo. Y aquí dice que tenemos las llaves, la iglesia tiene las llaves para cerrar a los cielos o abrir también. Lo que atemos aquí en la tierra será atado arriba en los cielos, dice. Y lo que desates aquí en la tierra será desatado arriba. Ahora, ¿nosotros cómo desatamos? A un endemoniado, por ejemplo, que está poseído con demonios, desatamos. Arriba en los cielos ya es desatado y aceptado por el Señor. Pero a uno que lo corriges, primera, segunda, tercera vez, no lo corriges, ¿qué dice? Declárelo publicano, asatado, y arriba en el cielo también está atado esa persona. Se ató arriba en los cielos. Ya no es bienvenido. Ni aquí en la casa de adoración, ni arriba en los cielos no es bienvenido. A ese hermanito incorregible. Por eso la corrección es tan importantísimo entre hermanos, que nos edifiquemos unos a otros, haciéndonos ver nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras malas costumbres. Pero la iglesia no quiere, se molesta y se resiente. Todavía nos dice, ¿qué clase de hermano es ese? Así es, hermanito, me ha corregido. Todo parece una espina intocable. La palabra de Dios es bien dura. Nos golpea la conciencia, nos golpea el fondo del corazón. Nos golpea muchísimo. Pero para darnos cuenta quiénes somos nosotros y en dónde estamos y en qué abarcamos. Ese es el punto específico. Veamos otro libro. 2 Corintios. A ver qué nos dice 2 Corintios. También nos habla del respectivo que estamos ahorita estudiando, tema del fundamento de las iglesias. Este tema es muy fuerte y hay que decirlo las cosas como deben ser. 2 Corintios capítulo 5, versículo de 1 a 5. Bendito sea Dios. Dice en esta manera: bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Aleluya, gloria a Dios. Acá el apóstol Pablo se refiere al templo de Dios. También lo dice tienda. Vea usted, no solamente es templo, es tienda. ¿Y tienda qué es? Morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Tremendo. Dice, bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, está hablando del cuerpo físico, cuando morimos. ¿Ve usted? Es decir, esta tienda, está hablando de su propio cuerpo,
que es nuestro cuerpo. Ahí está el sentido. ¿Ah? En los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. ¿Dónde está eso? En la Nueva Jerusalén. Por eso la iglesia ya no pertenece a este mundo. La iglesia, su madre y patria, es la Nueva Jerusalén celestial. Ahí donde pertenece la iglesia. Ahí donde que tiene su edificio. No hechas por manos humanas, no por manos espirituales, que es parte de Dios, hermanos. Y bien dice Jesús, es necesario que yo me vaya ahí arriba donde mi Padre, os prepararé lugar y vendré otra vez, os llevaré a mí mismo. Donde yo esté, estarán ustedes, dice Jesús, el Señor Todopoderoso. Vea usted. Y entonces tenemos arriba nuestra morada. Cuando trascendamos de este mundo al más allá, ya tenemos, arriba nos espera nuestras habitaciones, hermanos. Tremendo. Primer versículo. Versículo 2. Y por esto también suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Ahora la pregunta es esto. La iglesia anhela llegar al Padre. La iglesia, sus anhelos es ser salva. De la iglesia, sus anhelos es ser novia del Cordero. Llegar a las bodas del Cordero. Vea usted. Pero tenemos que revestirnos como dice, como la Nueva Jerusalén celestial. Con esa vestimenta tenemos que revestirse la iglesia, mi hermano. Y en el libro Apocalipsis dice Juan, claramente dice, vi a la Nueva Jerusalén descender de los cielos como una novia ataviada para su novio. ¿No dice? Ahora la iglesia está llamado que nos revistamos como la Nueva Jerusalén celestial. Santa y bien revestida y ataviada como para su novio, que es el Señor Jesucristo, para ese gran matrimonio que nos espera. Tremendo, hermanos. Versículo 3 dice, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Claro. Te revistes con la vestimenta de la Nueva Jerusalén celestial como una novia. Cuando venga el novio te va a encontrar una novia bien preparadita para ir a las bodas del Cordero. Pero si tú no estás vestida con santidad de lino fino, te va a encontrar desnuda, calata, pocas palabras. ¿Ah? Calancho, como dice, calancho te va a encontrar ahí. ¿Cómo vas a ir tú a las bodas así? Si no estás vestida como una novia. Dígame, hermanos, ¿hay algún sentido? Si hay sentido y lógica, que este templo vale más que todas piedras preciosas, vale más tu templo, tu cuerpo, mi hermano, vale más que cualquier piedras preciosas. Importa es tu cuerpo, que es el templo de Dios. No mancharlo, no pecar, no destruirla con inmundicias que son demonios. 4. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vea usted. Tú te vistes de santidad, hermanos, tal como la Nueva Jerusalén, porque acá hay una comparación. Hermanos, la muerte no tiene nada que ver contigo. La vida lo absorbió, tu vida que has vivido en santidad, lo absorbiste a la muerte. La muerte no tiene poder sobre ti.
¿Por qué? Porque viviste tal como quiere Dios, tal como quiere el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad y en santidad, como una novia verdadera, como una novia que está esperando a su novio que venga al encuentro y vayan a las bodas del Cordero. Tremendo, mi hermano, este versículo. Vamos a ver 2 capítulos, vamos a ver más. De la próxima le hacemos la segunda parte de este tema. 1 Corintios, Tesalonicenses 10 y 11, Tesalonicenses 5. A ver qué nos dice capítulo 5. Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera Tesalonicenses 5, 10 y 11. Dice en esta manera, escuche. ¿Quién murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos, unidos a Él? Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como efecto ya lo hacen. Mire, mi hermano, Dios dice, ¿quién murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él? Cristo murió por nosotros. La iglesia tiene que morir en su santidad, en su fe, en su fidelidad a su Señor, con la esperanza que posteriormente será despertada para la vida eterna en ese día grande del día del juicio. Si morimos, morimos en Cristo y vamos a ser despertados. Y si viene la iglesia, viene Cristo, nos lleva a la iglesia por los aires, seremos levantados también para Él. Por los aires, porque dice, cuando suene la primera trompeta de Dios con voz de mando, las iglesias serán arrebatados a los aires para encontrarse con su Señor. De ahí trasladarse a las bodas del Cordero y recibir la corona incorruptible de vencedores, dice en el Apocalipsis. Eso es lo que le espera a la iglesia. Tremendo regalo, tremendos elogios. Pero que cumpla sus obligaciones espirituales y humanas. Tiene que cumplirlo. Si no, caso contrario, hermanos, nos quedamos. Y sabe Dios, estaremos salvos o iremos directo al lago de fuego. En ese día grande, día del juicio final. Eso es lo que vengo analizando este versículo. Veamos en el libro Proverbios, último capítulo para terminar este tema, porque de acá nos vamos a predicar, que es otro tema más. El libro Proverbios, capítulo 24, 3 y 4. Ahí nos dice también cómo debe ser construido el templo de Dios. Vea usted, en Proverbios 24 nos dice cómo va a ser edificado el templo de Dios, para entenderlo. 3 y 4 dice, la casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia. Sus alcobas se llenan con buen juicio y con todo bien apreciado y agradable al Señor. Tremendo. Tremendo 2 versículos. Número 1 dice que la casa se edifica con sabiduría. Hermanos, la iglesia tiene que tener sabiduría primero. Educarse, saber las cosas, todo claro. Todo claro. Segundo, tener conocimiento, leer planos para una construcción. ¿Y cuáles son los planos de la iglesia espiritual? Son los 10 mandamientos. Las leyes, hay estatutos, decretos, mandamientos, hay varios tipos. Vea usted, la iglesia tiene que aprender primero sabiduría, saber, después conocimiento, para que me empiece a construirse el templo que es su propio cuerpo. Tercero, entendimiento. Entender cómo se construye
el templo espiritual. ¿Dónde está basado? En los 10 mandamientos, en la Torá, en los 5 libros de Moisés. Ahí está basado todo el plano para una buena construcción espiritual, que es la iglesia, para que sea templo del Espíritu Santo de Dios. Si no tienes sabiduría, no tienes conocimiento ni entendimiento, ¿cómo puedes construir un templo, una casa? Por ejemplo, un albañil, para hacer una casa, ¿qué se necesita? Planos. Ahí en los planos vienen los cuartos, alcobas, todo viene diseñado, y el albañil tiene que tener ese conocimiento. Pero ¿quién hace? Los ingenieros. Los ingenieros, ¿qué hacen? Primero estudian sabiduría, estudian teoría. Después viene el plano, ellos ya lo leen el plano, porque ya tienen conocimiento. Entendimiento, ya ven los detalles del acabado, todo eso. Para que quede todo apreciado, dice aquí en la Biblia. Y humanamente, cuando construyes una casa, ¿qué haces? Sus ventanas, sus puertas, todo lo tarrajeas, lo pintas, todo bonito. Quedó bien bonito, apreciado, ¿o no es así? Así es. Igual manera que en el templo de Dios tiene que tener ese acabado, para que habite Dios alegremente, y para su honra y gloria de Dios habite en tu propio cuerpo, que es el templo de Dios. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga, y espero que este tema es la primera parte. La segunda parte estaremos predicándolo, grabando el próximo miércoles. Estaremos grabando las mismas horas, que es el tema de el fundamento de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? Y de esto dejamos en pausa, que es en el libro Proverbios. Queda ahí, y la próxima semana estaremos detallándolo más a fondo, la segunda parte. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Aplasta el rojito.